Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el 15 de agosto de 2024. En la región de Kursk, los enfrentamientos continúan a lo largo de toda la línea de contacto entre las fuerzas rusas y ucranianas. A pesar de los intentos ucranianos por mejorar su situación táctica, estos han sido rechazados por las tropas rusas. En la región de Lvov, ataques ucranianos, incluyendo misiles con ojivas de racimo, dejaron 4 civiles heridos y daños en diversas infraestructuras. En Korenevsky, las posiciones ucranianas fueron atacadas y varios intentos de avance fueron repelidos. En Sudansky, las fuerzas rusas atacaron concentraciones enemigas, mientras que en Belovsky las tropas rusas aseguraron la aldea de Krupets, con combates en curso cerca de Kamyshny. Según el gobernador en funciones, el cuartel general de operaciones de la región de Kursk ha decidido durante el jueves por la mañana la evacuación obligatoria de todo el distrito de Gluskovsky. El portavoz de la 110 Brigada Mecanizada de Ucrania, que actualmente se encuentra desplegada en el distrito de Pokrovsk, en la región de Donetsk, afirma que desde que se lanzó la ofensiva en Kursk, las cosas han empeorado sensiblemente en esa parte del frente. En las últimas 24 horas, Rusia ha ocupado las aldeas de Zelandny y Orlivka y ha avanzado en New York, Krasnohorivka, Mykolaiivka y Zhuravka en Donetsk, según una actualización publicada por Deep State, aunque el Ministerio de Defensa ucraniano no ha confirmado ni negado dichos informes. El comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Syrsky, habla de que Ucrania ha establecido la primera administración militar en las partes controladas por Ucrania del Oblast de Kursk, según palabras dichas el 15 de agosto. Además, Zelensky ha afirmado que han capturado totalmente la ciudad rusa de Sudzha. Las fuerzas especiales ucranianas del SBU capturaron a 102 soldados rusos el 14 de agosto en la región de Kursk. La operación, realizada por la unidad Alfa del SBU, tomó un bastión fortificado compuesto por trincheras y varias instalaciones subterráneas. Los prisioneros, pertenecientes al 488 Regimiento de Fusileros Motorizados y a la unidad chechena Akhmat, se rindieron pese a estar muy bien equipados y abastecidos. Esta sería la mayor captura conocida por Ucrania durante lo que va de conflicto. Combatientes ucranianos supuestamente crearon un pequeño artefacto improvisado usando componentes de un vehículo Toyota Mirai, con baterías de hidrógeno. Según Euromaidan Press, la celda de combustible del vehículo sirvió como base para el explosivo, que fue movido a su objetivo en la ciudad de Vovchansk mediante un dron terrestre. Aunque no se trata de una bomba de hidrógeno termonuclear real, ya que el gas de hidrógeno fue detonado con explosivos plásticos, sí causó una gran explosión con ondas expansivas significativas, bolas de fuego y severos daños. Se trata de una implementación tecnológica significativa en el campo de los artefactos explosivos improvisados. Según Forbes, las fuerzas ucranianas han reforzado su invasión en Kursk con 2 brigadas adicionales, la 82 y la 95 de asalto aéreo. Con esto se estima que unas 15.000 tropas ucranianas, junto con unidades de apoyo, están participando activamente en la operación. Las brigadas provienen de otros sectores importantes del conflicto, lo cual augura que los ucranianos realmente están buscando mantener posiciones en Kursk. Los rusos están contraatacando con una fuerza comparable de diversas unidades militares. A pesar de este refuerzo defensivo, los rusos mantienen ataques en el este de Ucrania. Diversos analistas señalan que los rusos necesitarán desplegar más reservas para detener la ofensiva ucraniana. El primer ministro finlandés ha ratificado su apoyo a Ucrania, considerando que tiene derecho a la legítima defensa y justificando la invasión de Kursk. De hecho, incluso les ha deseado suerte a los ucranianos. Lukashenko, presidente de Bielorrusia, ha asegurado hoy que no dudará en responder con dureza si se produce alguna violación de la frontera estatal en cualquier frente, asegurando que no desean una escalada con la OTAN ni una guerra total contra la alianza, aunque no dudarán en emprenderla si es necesario. Según fuentes de Bertska, los políticos rusos están alarmados por la incursión ucraniana en Kursk. El nerviosismo aumentó enormemente tras los informes de los primeros días sobre el convoy militar destruido cerca de Rilsk. Aunque inicialmente la ofensiva no causó gran preocupación, ahora comparan la situación con el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania. Funcionarios han expresado la confusión sobre los enfrentamientos y las diferencias entre la versión oficial y lo que cuentan los periodistas que están sobre el terreno. También están inquietos debido a la cercanía con Moscú y aseguran que las posibles negociaciones de paz no tendrán lugar. La administración Biden está considerando la posibilidad de enviar misiles de crucero de largo alcance a Ucrania, según informó el diario Político. Aunque aún no se ha tomado una decisión final, el gobierno está trabajando en los detalles relacionados con la transferencia de estas tecnologías sensibles y asegurándose de que los aviones de combate ucranianos puedan llevar y lanzar estos misiles de 2.400 libras, con una ojiva de carga superior a 1.000 libras. El Pentágono no ha confirmado si ha aprobado la transferencia, pero reconoció que está evaluando varias opciones para satisfacer las necesidades de seguridad ucranianas. De llegar a suministrarse, estos misiles permitirían a la Fuerza Aérea Ucraniana lanzar ataques a más de 320 kilómetros, una capacidad que solo
solo un pequeño grupo de países posee. Según el Wall Street Journal, el sabotaje del gasoducto Nord Stream fue llevado a cabo por Ucrania. En inicio, parece ser que Zelensky habría ordenado a Zaluzny, ex jefe de las Fuerzas Armadas, realizar la operación, aunque finalmente el presidente habría intentado cancelar el sabotaje. No obstante, Zaluzny siguió adelante. En Oriente Próximo, las fuerzas de defensa israelíes dicen que el último día la Fuerza Aérea atacó más de 30 objetivos de la infraestructura de Hamas. También informan de operaciones en otras áreas de la franja, como una en la zona de Rafah, donde se identificaron y eliminaron aproximadamente a 20 combatientes palestinos y se desmanteló una estructura que contenía un túnel. Hoy se ha sabido que reservistas de la 646 Brigada israelí llevaron a cabo ejercicios durante varios días que simulaban una guerra en el Líbano, incluyendo el movimiento por zonas montañosas. El jueves, un grupo de colonos israelíes han asaltado la aldea palestina de Hit, en Cisjordania, causando graves daños en vehículos y viviendas de los habitantes locales. A esto, las fuerzas de defensa israelíes y la policía han entrado en el lugar para dispersar a los manifestantes, llegando a realizar la detención de un ciudadano israelí. Se informa sobre el fallecimiento de un palestino, cuyo caso está ahora mismo bajo investigación. El portavoz del Ministerio de Defensa israelí, Daniel Hagari, afirma que están preparados para cualquier escenario posible y también ha informado que desde que comenzaron la operación en la Franja de Gaza han matado a más de 17.000 agentes terroristas, mientras el Ministerio de Salud de Gaza dice que ya han muerto más de 40.000 personas. Medios israelíes aseguran que cada vez hay más posturas a favor en la cúpula militar israelí de pasar a una actitud mucho más agresiva contra Hezbollah, con el fin de lograr que los 100.000 habitantes del norte de Israel evacuados regresen a sus hogares. Sin embargo, todavía hay personas dentro del gobierno que no están a favor de dicha postura, como el ministro de Defensa israelí. El ministro de Defensa israelí ha anunciado sanciones contra 18 petroleros que, según Israel, son utilizados por las fuerzas Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán para financiar a grupos terroristas como Hezbollah y Hamas. Israel afirma que estos buques transportan petróleo bajo la apariencia de operaciones legítimas, buscando evadir sanciones internacionales y financiar actividades terroristas. Tel Aviv acusa a Irán de violar la seguridad marítima y las leyes ambientales para vender el petróleo a varios países. Según The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses, Israel habría alcanzado ya su límite militar en Gaza, siendo poco probable que logre debilitar de una forma significativa a Hamas. La red de túneles más extensa de lo previsto sigue operativa y ha demostrado ser efectiva para Hamas. Además, recuperar a los rehenes por medios militares parece ser inviable. Funcionarios del Pentágono han expresado dudas sobre la capacidad de Israel para asegurar las áreas bajo su control en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Israel Katz, ha denunciado que Irán está intentando abrir un nuevo frente contra Israel mediante el contrabando de armas desde Líbano hacia Cisjordania, utilizando Jordania como vía de paso. Según Katz, este contrabando no solo amenaza la estabilidad en Cisjordania, sino también en la propia Jordania. En respuesta, Katz propone una ofensiva militar más agresiva en Cisjordania y acelerar la construcción de una barrera a lo largo de la frontera con Jordania para evitar estos posibles movimientos. El secretario de Estado de Estados Unidos ha mantenido conversaciones con altos funcionarios de Qatar y Egipto antes de la cumbre en Doha sobre los rehenes israelíes. Según un funcionario árabe, Hamas no asistirá a la cumbre, pero ha mostrado disposición a reunirse con los mediadores después. Aunque Hamas y la delegación israelí no se reunirán directamente, el formato seguirá siendo similar a rondas previas, con negociaciones indirectas. El presidente del Parlamento libanés a este respecto dijo que en los próximos días se determinará si habrá una guerra importante en la zona, en referencia a estas negociaciones sobre el alto el fuego en Gaza. Por otro lado, el expresidente Donald Trump ha mantenido conversación telefónica con Netanyahu y se cree que le ha alentado a aceptar el alto el fuego. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, afirmó en el Parlamento turco su determinación de visitar la Franja de Gaza, incluso si eso pone en riesgo su vida. Declaró que los palestinos no aceptarán ninguna solución que divida sus territorios y reiteró el compromiso de reconstruir Gaza con el apoyo de las naciones árabes e islámicas. Además, Abbas hizo un llamamiento para la liberación de más de 10.000 prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles israelíes y subrayó que Gaza, Jerusalén Este y Cisjordania son una unidad geográfica que constituye un Estado palestino independiente. También acusó a Israel de llevar a cabo una guerra genocida contra los palestinos, que ya ha causado más de 40.000 muertes en Gaza. El USS Georgia, un submarino de misiles guiados de la clase Ohio, está siendo desplegado en Oriente Próximo en respuesta a las crecientes preocupaciones por posibles ataques iraníes a Israel. La decisión de anunciar públicamente el despliegue subraya la intención de Estados Unidos de disuadir cualquier agresión iraní mediante una demostración de fuerza. Armado con hasta 154 misiles Tomahawk, el submarino se está trasladando desde el Mediterráneo al Mar Rojo o al Golfo Pérsico, en el marco de una estrategia más amplia que incluye el envío de fuerzas navales adicionales a la región, resaltando la relevancia
relevancia de este tipo de submarinos en la estrategia militar estadounidense en zonas de alta tensión como Oriente Próximo. El medio iraní ISNA ha informado sobre la muerte del coronel Ahmad Reza Asfari, un asesor del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, tras un ataque aéreo llevado a cabo por fuerzas de la coalición en Siria. Afshari fue trasladado a Irán para recibir tratamiento médico antes de su fallecimiento. El IRGC suele estar involucrado en operaciones de apoyo al régimen sirio, y la muerte de Afshari subraya el continuo impacto de los ataques aéreos en la región y la presencia iraní en el conflicto sirio. El ejército yemení ha informado haber frustrado un intento de infiltración de los hutíes en la región de Taiz, específicamente en la zona del antiguo aeropuerto al oeste de la ciudad. Durante el enfrentamiento, 2 militares hutíes fueron abatidos. Este incidente subraya la fragilidad del alto el fuego en Yemen, que a pesar de las negociaciones en curso para alcanzar una solución política al conflicto, las hostilidades continúan en varias áreas del país, lo que demuestra la dificultad de alcanzar una paz duradera. El ejército de Azerbaiyán denuncia que el ejército armenio habría disparado con armas ligeras contra sus posiciones en Ganza, Najicheván. Desde Ereván aseguran que esta información no se corresponde con la realidad. En un anuncio inusual, la parte armenia ha comunicado a Bakú su propuesta para establecer un mecanismo bilateral para investigar casos de violaciones del alto el fuego. La división rusa del banco austríaco Raiffeisen suspenderá las transferencias de moneda extranjera para casi todos sus clientes en el país a partir del próximo mes, dijo el banco en un comunicado el jueves. Según Raiffeisen Rusia, la decisión de suspender las transferencias se tomó tras la presión del Banco Central Europeo para que la entidad desmantelara su negocio en el país en guerra. En España, el gobierno de Ceuta ha pedido por escrito a España y a las comunidades autónomas un auxilio inmediato para que les ayude a hacer frente a la emergencia humanitaria que están sufriendo. Parece ser que han llegado 6 veces más menores marroquíes que en 2023. Su número ya supera en un 360% la capacidad de acogida de la ciudad. En nuestra querida Iberoamérica, Colombia, Brasil y Estados Unidos han pedido a Venezuela celebrar nuevas elecciones ante la falta de reconocimiento de los resultados oficiales ofrecidos por el gobierno. Maduro todavía no ha presentado las actas oficiales de las últimas elecciones, tal y como debería de hacer según el propio reglamento electoral venezolano. Los talibanes conmemoraron el miércoles el tercer aniversario desde que tomaron el poder en Afganistán con una ceremonia en Bagram. Según Foreign Policy, el regreso de los talibanes al poder en Afganistán ha fortalecido a grupos militantes como Al-Qaeda, el Estado Islámico del Jorasán y Hamas, convirtiendo a Afganistán de nuevo en un posible caldo de cultivo para el terrorismo internacional. La operación que eliminó al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Kabul en 2022, destacó la persistente presencia del grupo en el país. Además, se sospecha que operativos de Al-Qaeda podrían estar integrados en el gobierno talibán. Por otro lado, el ascenso del Estado Islámico del Jorasán, con supuestos vínculos con los talibanes y el apoyo de servicios secretos pakistaníes, complica la situación. A medida que los talibanes consolidan su poder, podrían utilizar la amenaza del Estado Islámico del Jorasán para obtener concesiones internacionales y justificar así su régimen, al ser considerados como el mal menor en la zona. Por ello, Estados Unidos debería enfocar sus esfuerzos en diplomacia e invertir en fuerzas políticas afganas exiliadas, que supuestamente serían socios más confiables en la lucha contra el terrorismo. En África, Mohamed El Maouloud Ramadane, portavoz de la Alianza Rebelde Tuareg en Mali, conocida como el Marco Estratégico para la Defensa del Pueblo de Azawad, rechazó las acusaciones de que su grupo haya recibido ayuda de Ucrania u otras potencias extranjeras durante los enfrentamientos de julio contra mercenarios rusos de Wagner y fuerzas del gobierno maliense. Ramadane afirmó claramente que no recibieron apoyo externo, ni financiero ni de otro tipo, en los combates en Tinzahuatén, y subrayó que su lucha es por la independencia del Estado de Azawad. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.